ubicarnos, por favor, entonces, en Jeremías. Por favor, hermanos. Jeremías, dijimos, capítulo 20, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos ahí? Vamos a leer solamente algunos versículos. Me sigue con su vista, por favor, del 7 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicarían. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Oremos a nuestro Dios. Señor soberano, en el nombre de Jesús, una vez más queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor, por las bendiciones que tú derramas en nosotros. Y amado Padre, estamos en esta mañana, Señor, y en este día dispuestos los corazones para poder, Señor, escuchar tu palabra, escuchar lo que tienes para nosotros, lo que necesita nuestro corazón escuchar y recibir, para que podamos ser alentados, Señor, para que podamos ser fortalecidos, edificados con tu palabra, y que también, Señor, respondamos a ese llamado para poner por obra, Señor, tu palabra en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, amado Dios, a que tu divino Espíritu nos ayude a abrazar tu palabra, a abrir nuestro corazón, Señor, y que tú, Señor, seas dándonos entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, mi hermano. Mis amados hermanos, en este tiempo vamos a continuar acerca del tema que son los transitorios en el comienzo de la regeneración. Hemos nosotros hablado ya de la santificación, hemos hablado de cómo comienzan los procesos de la regeneración, pero en el camino transitorio de esta vida, en el camino de la regeneración, también va a haber algunos momentos que van a llevar la intención de hacernos desanimar, desalentar. En algún momento, hermanos, al menos hemos experimentado desaliento. ¿Quién ha experimentado desaliento, desánimo? Levanten la mano. Muchos de nosotros. Y quizás, hermanos, al menos en una ocasión, en algunos de nosotros, ha sido tan grande o quizás tan grave, no sé, en su caso, que a veces nos dejan sin fuerzas, ¿verdad? Sin aliento, sin deseos de seguir avanzando. ¿Le ha pasado eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió, hermano? Cuando pasó por temas de desaliento, de desánimo, que lo han dejado por lo menos alguna vez sin fuerzas y sin deseos de seguir avanzando. El pastor ya lleva 5 años, no, ya me aburrió. Ya. ¿Cómo se ha sentido, hermano? Desanimado o decaído. Decaído, triste. Y a veces nos sentimos, así como dice mi hermano, ¿verdad? Decaído, triste, y sin ganas de seguir avanzando. Nos sentimos mal. Pero le tengo una buena noticia, no se sienta mal. Esto es dentro de todas las luchas cotidianas del diario vivir. Siempre habrá en todos los aspectos y áreas de la vida momentos que nos van a hacer sentir tristes, que nos van a llegar momentos en que no nos van a quedar ganas de seguir avanzando en todas las áreas de la vida, sea trabajo, sea quizás situaciones familiares,
sea incluso en la misma iglesia o en el ministerio que cada uno tengamos. Pero nos hemos de dar en cuenta, hermanos, que somos nosotros los seres humanos los que expresamos este sentimiento de derrota. A veces nos sentimos por vencidos, sin ganas de continuar más. Pero ¿sabe qué? Que no somos los únicos y que incluso no seremos ni los últimos. Hace más de 2000 años, 2500 años más atrás, lo que hemos leído. Este hombre, Jeremías, se le consideraba como uno de los más grandes profetas de Dios, Jeremías. Y pasó por un profundo tiempo de desaliento, de desánimo. Incluso, hermanas, él llegó a hacer algo, maldecir el día en que había nacido. Jeremías era un hombre con un temperamento muy sensible. Incluso se le conoció, como mi esposa luego me dice, muy llorón. Yo soy muy chillón. Y Jeremías era así, tenía este temperamento muy sensible. Y ese temperamento iba a describir su naturaleza. Esa naturaleza con la que estaba afrontando todas las cosas que él vivía. Él sometía todas las cosas que le pasaban a su temperamento. ¿Cuándo pasa esto, hermano? Fíjese bien. Fue en el tiempo de Jeremías. La semana pasada, el domingo pasado, leímos acerca de cuando ya el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, iba a ser llevado cautiverio ¿hacia dónde? Hacia Babilonia. Esto pasa precisamente en el tiempo de Babilonia. En el tiempo de Jeremías, cuando Judá fue llevado en cautiverio. Y él vivió toda esta experiencia, hermanos, incluyendo el rechazo que hizo su propio pueblo hacia Dios. Porque a él le tocó llevar un mensaje. A Jeremías le tocó llevar un mensaje. Y era advertirles del juicio que se acercaba, el juicio de Dios que se acercaba para ellos. Mis amados hermanos, ¿por qué pasamos tiempos difíciles, tiempos de desaliento? ¿Por qué a veces tienen que llegar momentos en la vida del creyente, del Hijo de Dios, donde quizás ya no queramos seguir adelante? Y en muchos, quizás, hermanos, llegan momentos a la vida, incluso de ya no seguir, o ya no querer seguir viviendo. Le pasó a Jeremías. ¿Qué es el desaliento? Es decir, ¿por qué causas se dan? Fíjese, el desaliento es la pérdida de energía, la pérdida de ánimo, pérdida de energía para continuar haciendo algo. Ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos energía para hacer algo. Muchos de nosotros, quizás hay un evento, hay una actividad en la iglesia y nos animamos, nos alentamos, ¿verdad? Porque viene la escuela bíblica de verano, porque a lo mejor, suponiendo y creyendo, confiando por fe, que a lo mejor ya se dio un terreno que está a más bajo costo y somos alentados aquí, bueno, hay que comprar ese terreno y vamos a ser alentados aquí a cooperar para poder construir, a participar, a ser parte de la misma iglesia. Pero quizás, hermanos, puede llegar algún momento de obstáculo o de dificultad que nos van a conducir ¿a qué? Al desaliento. Donde dijeron quizás a lo mejor este hombre, este varón o esta mujer que es dueño o que está en la venta del terreno va a decir, ¿saben qué? Mi necesidad es esta ahora y tengo que subir la mensualidad ahora. ¿Y qué va a pasar? Quizás muchos se van a desalentar. No sabemos por qué somos poquitos, porque es una misión pequeña y nos desalentamos. Esa es la pérdida de energía para continuar haciendo algo. Ese es el desaliento. Las causas comunes del desaliento, fíjese bien, es lo que produce fracaso en la vida de alguien. La crisis emocional, lo que podamos pasar, alguna crisis, una ruptura sentimental o familiar, la pérdida del trabajo, son causas comunes. Pero también, hermanos,
quiero compartirles 4 cosas que también son causas comunes para hacernos sentir pérdida de aliento, para hacernos sentir desánimo y desaliento. A veces nos sentimos fuera del grupo, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la misma iglesia, nos sentimos fuera. Quizás pueda haber maltrato físico, quizás o emocional, porque alguien no me saludó, el pastor no me saludó, me lo encontré en la calle, no me saludó, ya se enojó conmigo, y ya me sentí mal y me siento ¿qué? Desanimado, y ya no quiero venir a la iglesia. Hermano Isaac, me lo encontré y no me saludó, no hermano, ¿sabe qué? Ya mejor me voy a la reunión de consistorio. Son desalientos, causas comunes. No nos sentimos amados, no sentirse amado. Porque a lo mejor veo a mi hermano Isaac serio, así formal, fuerte, fortachón, y pienso que está enojado mi hermano. Hasta le tengo miedo y me hago, pero no me siento ¿qué? Amado, no me siento cercano o parte del mismo cuerpo. Y otras cosas, hermanos, también, los jóvenes, adolescentes y adultos que usan como refugio las adicciones también causan desaliento y desánimo. En sí, hermanos, es algo, el desaliento, todo lo que amenaza el sentirnos bien, el sentirnos amados, el sentirnos abrazados. Y fíjese que este desaliento y este desánimo, hermanas, es la herramienta que más resultado le está dando a quien cree. ¿A quién? Al enemigo. Y lo usa con tanta efectividad, hermanos, este desaliento, que aún muchos grandes en la fe pasaron, o más bien no escaparon de esos ataques. Incluso hasta el grado de querer, desear que morirse. Por lo menos 3 hombres, hoy voy a mencionar. Moisés. Moisés le pidió al Señor que le quitara la vida. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le pidió? ¿Sí se acuerda o no? ¿O me está dando el avión? ¿Me está dejando en visto? Moisés le pide al Señor que le quite la vida por la carga que llevaba de dirigir a un pueblo de tan dura servicio. Y él ya no aguantó más. Y mejor le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Moisés era un hombre que iba a ser usado por Dios, que fue usado por Dios, pero no soportó más la grande carga de guiar un pueblo de tan dura servicio. Elías le dijo a Dios, ¿qué le dijo a Dios? Que le quitara la vida. ¿Por qué? ¿Se acuerda de Elías? No el pequeñito Elías, no. Elías el profeta. ¿Por qué le pidió Elías a Dios que le quitara la vida? ¿A causa de qué? Elías ya había vencido a cuantos Baales, había demostrado quién era Dios. ¿Se acuerdan? Aquellos profetas. Pero después hubo conocimiento hacia una reina, Jezabel, y hubo persecución. Y Elías mejor fue y ¿qué? Se escondió en una cueva y le pidió a Dios que mejor le quitara la vida. A causa de la persecución ¿de quién? De Jezabel. Jonás hizo lo mismo. ¿En qué momento hizo lo mismo Jonás, hermanos? Jonás fue indicado y enviado por Dios hacia una ciudad. ¿Cuál fue? Nínive, a llevar un mensaje. Después de que él desobedeció y se fue a Tarsis, Dios mismo lo regresó y le dijo, tienes que ir a Nínive, y lo fue y lo envió ¿a dónde? A Nínive, y envió un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Que él iba ¿a qué? A destruir la ciudad. Sin embargo, Jonás, al ver que Dios no hacía eso, le pidió mejor. ¿Cómo, hermano? ¿Sí? Mejor, ya no quiero vivir. Mis hermanas, el desaliento, tarde que temprano, va a llegar a nuestras vidas. A lo mejor ya llegó, a lo mejor no. Hay momentos que nos van a hacer una visita, así como se la hizo a Jeremías. ¿Cómo reaccionaremos cuando esto suceda? ¿Cómo reaccionaremos, hermanas, cuando el desaliento nos visite? ¿Cómo lo haremos, hermanas?
Fíjese el origen del desaliento espiritual de Jeremías. Vamos aquí una vez más a Jeremías, pero ahora al capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1. Y solamente quiero que me acompañe a leer los versículos del 5 al 7. Si usted está conmigo, por favor, sígame con la vista. ¿Ya está ahí, hermana y hermano? Dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Ese es lo que el Señor dijo a Jeremías. Pero Jeremías parecía haber conocido a un Dios que siempre se salía con las suyas. Ese era el concepto, la percepción de Jeremías. ¿Sí? Él ya tenía la experiencia de su llamamiento, de haber sido llamado por Dios. Pero para Jeremías, dentro de su percepción personal, hermanos, para Jeremías no fue suficiente que Dios le dijera que antes que naciera le había ¿qué? Santificado, y que también Él lo había puesto y lo había dado ¿a quién? A las naciones. No fue suficiente para Jeremías eso, hermano. En aquella ocasión, el profeta Jeremías escuchó las palabras de Dios, las indicaciones del Señor. ¿Cuáles eran esas indicaciones, hermanos? ¿Cuáles eran esas indicaciones? ¿Sí estamos aquí, hermanos? ¿Cuáles eran las indicaciones de Dios hacia Jeremías? A donde yo te envíe, ¿qué? Irás. Lo que yo te mande, ¿qué es o qué? Vas a decir. Un mensaje. Pero por ser obediente Jeremías a estas palabras, y al ver que no se cumplían, ahora Jeremías está desanimado, está desalentado, y se siente seducido, se siente vencido por Dios, porque Él sabe que es más fuerte, nuestro Dios. ¿Qué es la seducción, hermanas? La seducción siempre tiene una connotación negativa. Y esto fue lo que originó, hermanos, la caída del hombre desde la creación, la seducción. ¿Se acuerda de eso? A ver, hermanas, una prueba, si estamos aquí o no estamos aquí. La seducción fue lo que originó la caída del hombre. ¿En qué momento y cómo fue? El pecado de Adán. ¿El pecado de quién? De Adán. Pero, ¿quién sedució o quién sedujo a quién? Iba a Adán. Pasó, hermanos, ya ven. Pero no vienen las 11, hermanos. La serpiente, el enemigo, Satanás, ¿a quién? A la mujer. Mis amados hermanos, eso fue lo que originó la caída del hombre en el huerto del Edén. Pero sentir que la seducción de Dios, hermanos, produce desaliento, eso solamente puede pasar en la vida de un creyente. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchas veces responsabilizamos a Dios de las cosas que nos suceden. Lo hacemos responsable por nuestro estado, por nuestro desaliento. Pero Dios, como ese seductor, tiene el sello de ser el mejor amante. Es decir, Dios es amor y su amor es incondicional. ¿Amén, hermanas? Quizás algún día podamos reconocer, hermanas, y decir
que bendita sea la seducción de Dios. ¿Por qué? Por su resultado final, y lo veremos más adelante. Pero yo quiero decirle, hermanas, aquí, que Jeremías no solamente se queja contra Dios, no solamente se queja. Ve el versículo 7, por favor, de Jeremías 20. ¿Qué dice, hermanos? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Así que, mis amados hermanos, Jeremías no solamente se queja contra Dios por haberlo seducido, por haberlo, dicho de otra palabra, engañado, sino que también lo hace responsable por su sentir, por su estado, por la palabra que al principio le dio para que él predicara. Versículo 10 del capítulo 1, ¿qué dice, hermanas, de Jeremías? Jeremías 1:10, ¿qué dice? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces dijimos que para Jeremías no fue suficiente que Dios le dijera que antes de que naciera fuera santificado y que Dios lo había puesto a las naciones, lo había dado a las naciones y le había dado palabra, mensaje para llevar. Pero al ver esto Jeremías que no se cumplía, él dice y se queja por haber sido engañado, seducido. Se da cuenta que por hacer precisamente lo que Dios le dijo, descubre, fíjese bien, que su propia gente no solamente rechaza las palabras que les dijo, no solamente eso. Ahora sí, versículo 8 del capítulo 20 de Jeremías, que dice: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y 9 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Y después el versículo 10 dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos, ¿qué? De él nuestra venganza. Es decir, descubre Jeremías que precisamente por haber obedecido o por hacer esto, no solamente el pueblo estaba rechazando el mensaje, sino que también descubrió que su mismo pueblo, su misma gente, estaban murmurando y se burlaban contra él. ¿Contra quién? Contra Jeremías. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida, en el caminar, todo esto no nos produce desaliento? En el trabajo, en la vida familiar. Aquellos que pasamos el encuentro de la conversión. Yo les compartía, en mi caso, vivía con mi papá, mi abuela, mis hermanos, todos católicos. El día que Dios puso en mi corazón el poder convertirme al cristianismo, responder ese llamado, mi abuela me dijo: mientras tú seas cristiano, toma tus cosas y vete de aquí, busca dónde vivir, porque aquí solamente vivimos católicos, ¿no? Y tuve que hacer y ser obediente, pues ya no era mi casa, ¿verdad? Ya trabajaba, gracias a Dios, ya podía, pero ahí descubrimos la parte de lo que es la dependencia de Dios y muchas cosas que pueden causar desánimo y desaliento, hermanos. A veces, hermanos, nosotros podemos sentir que nuestras mismas familias nos rechazan. Podemos sentir que hay murmuración, y no solamente en la familia, sino incluso en el mismo servicio al Señor, en la misma iglesia. Y eso
nos desalienta, nos desanima. Mis amados, Jeremías se dio cuenta de eso, que su propia gente no solamente rechazaba el mensaje de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, muchas veces hemos recibido el mensaje del Señor. Y cada día compartimos en los estudios, en las predicaciones, lo que dice Hebreos 1.1. ¿Qué dice Hebreos 1.1? ¿Se acuerdan? No nos acordamos, hermano. Porque en otro tiempo, como dice, y de muchas maneras, como dice, hermanos, a ver. ¿Lo entiende por ahí, hermano? A ver. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios que, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, ¿a quién habló? A los padres. Y a los profetas. A los padres por medio de los profetas. ¿A quién habló? A los padres. ¿Por medio de quién? De los profetas. Y a veces, hermanos, en repetidas ocasiones, luego dice, hay un texto también que leímos el domingo pasado. Dios repite muchas veces y de muchas maneras. Sin embargo, somos un pueblo todavía de tan dura que cerviz. Y eso, hermanos, a veces no lo tomamos en cuenta. Nos desalienta. No nos estamos dando cuenta que también, como ese pueblo, estamos rechazando las palabras del Señor, el mensaje del Señor. Pero también, hermanos, hay siervos, hay hermanos que llevan este mensaje. Dice la palabra en el versículo 2, que ahora en este tiempo, en los posteros tiempos, habla por medio de quién? De Jesucristo, de su Hijo. Pero muchas veces, hermanos, aquel que comparte ese mensaje recibe murmuración, recibe burla, así como lo pasó Jeremías. Y podemos ser cualquiera de nosotros como iglesia al compartir el mensaje, testificar. Sin embargo, hermanos, somos de tan dura cerviz. En Jeremías, y le explico, el dolor de Jeremías es que ese mensaje del Señor que debiera producir y causar arrepentimiento y traerles de regreso a Dios, en vez de eso, en vez de dar ese fruto, estaba dando otra cosa, hermanos. Y estaba formando parte de una desgracia en su vida, que era el desánimo, el desaliento. Al no ver los resultados, hermanos, sino burlas, murmuraciones. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos sentirnos mal, porque a veces escuchamos murmuraciones, o quizás no estamos viendo resultados en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. Y dos cosas, o somos nosotros los que murmuramos, o somos los que recibimos. Pero todo ello, hermanos, está guiado por un desánimo y desaliento. Pero lo cierto, hermanos, es que nos estamos olvidando de Dios. Nos estamos olvidando de Dios. Y ese desaliento es lo que aconseja. El desaliento que él aconsejaba a Jeremías. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciar, denunciémosle. Todos mis amigos miraban, ¿qué? Decían ellos, quizás se engañará, decían, ¿y qué más? Mis amados hermanos, ¿qué es claudicar? Rendirse y darse por vencido. Y quizás usted pueda tener un tiempo, pueda haber escuchado palabras, pues ¿para qué? Le sigues, si mira tú ni puedes. Mira esto, mira tu directiva, mira tu consistorio, mira tus pastores. ¿Para qué sigues? ¿Son palabras de quién? Del enemigo. El desaliento, hermanos, es parecido a la mujer de Job, que al no ver resultados, ¿sí? ¿Qué le dijo su mujer a Job?
La mujer de Job veía a Job en una total ruina y no veía resultados. ¿Y qué le dijo? Mejor, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios, ¿y qué? Y muérete. El desaliento, hermanos, tiene como misión hacer que nos olvidemos de Dios. Esa es la misión del desaliento y el desánimo. Que neguemos su presencia. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? La primera víctima es Dios mismo. La primera víctima del desaliento espiritual es Dios mismo. ¿Por qué, hermanos? Cuando el creyente se encuentra en este desánimo y desaliento, empieza a desarrollar una especie de rebeldía contra su Dios. ¿Lo pasó el pueblo de Israel? Sí. ¿Lo pasó el pueblo que estaba con Jeremías? También. ¿Lo pasó el mismo Jeremías? También. Moisés, ¿quién más? Elías, ¿y quién más dijimos? Y Jonás. Al ver que en su vida Dios no tiene propósito, así lo perciben. Y empiezan entonces el creyente a desarrollar un ambiente o una especie de rebeldía contra Dios. ¿Y sabe qué, hermano? La primera causa primero es entonces que nos olvidamos de Dios. Y usted podrá decir, no, pastor, yo no me he olvidado del Señor. Analice su vida. Porque muchas veces, hermanos, usted no viene a servir, no viene a la casa del Señor, no viene a los estudios, por un desánimo que hay en su corazón. Y eso, el enemigo le está poniendo un desaliento, que le está conduciendo ¿a qué? A olvidarse de ¿quién? De Dios. Porque ¿quién tiene el primer lugar en nuestra vida? ¿O quién debe tener el primer lugar en nuestra vida? Nuestro Dios. Y la segunda cosa que provoca el desaliento es que dejemos de servirle, hermanos. Que dejemos de servir al Señor. El estado emocional de Jeremías lo llevó a tomar dos decisiones, muy graves, por cierto. Olvidarse de Dios. ¿Y qué decía Jeremías? En el versículo 8 y 9. 8 y 9, ¿qué dice? Véalo, por favor, voy terminando. Que él ya no iba a hablar más de ¿quién? De Dios. Estas dos consideraciones fueron muy graves porque era como una renuncia a la tarea encomendada. Jeremías estaba haciendo eso. Ya no, ¿qué? Quería hablar más del mensaje, de la tarea que le había sido encomendada. En su trabajo, hermanos y hermanas, los que han trabajado, ¿tuvo o ha tenido pensamientos de renuncia? ¿Por lo exhausto o exhausto que haya pasado? Claro, muchos hemos pasado por eso. En la familia, ya sea matrimonio, ya sea con los hijos, relaciones, ha estado cansado o cansada, exhausta, y decir, renunciar incluso a parar, decir ya no puedo más, ya que hagan su vida como quieran. Por lo menos en algún momento, o quizás en nuestro pensamiento, hemos tenido esos momentos de renuncia. Y pregunto, hermanos, en el ministerio, en la tarea que les ha sido encomendada, comisión pro templo, directiva, ancianos de iglesia, pastores, ¿hemos tenido pensamientos de renuncia? Mis amados hermanos, no sé en estos momentos que esté pensando o que haya pensado. No es necesario que lo responda. Quizás en momentos anteriores o recientes. Pero quiero decir lo que esto resultó en la vida de Jeremías. Y está precisamente en el versículo 9. Y dice así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué? Y no pude. Mis amados hermanos,
¿Cuál es ese fuego ardiente? La palabra misma que estaba consumiendo ¿a quién? A Jeremías. Dice, traté de sufrirlo, quise permanecer, aguantar y soportar, pero ¿qué? No pude. ¿Qué es lo que estaba aguantando? El desaliento espiritual. El decir, no voy a hablar más. El decir, renuncio a esa tarea encomendada. Y muchos de nosotros hoy podemos estar en ese momento. Pero mis amados hermanos, cuando Jeremías no quiso más hablar, él descubrió que él no podía hacerlo. Y de hecho, en medio de esa ligereza de palabras, él expresó esto que acabamos de leer. Se dio cuenta que tenía algo maravilloso. Y precisamente era ese fuego ardiente que lo consumía. La palabra misma de nuestro Señor. Es posible, hermanos, que el desaliento espiritual nos vaya consumiendo hasta el extremo y el grado de llegar a decir, renuncio y no puedo más. Pero si usted y yo somos creyentes, genuinos, delante del Señor, conocemos la palabra, entonces, hermanas, esa misma palabra que mora en nuestros corazones nos va a levantar. ¿Por qué le digo esto? Para que nos demos cuenta, hermanos, que el asunto no es de que usted se sienta desanimado o desanimada, hasta el extremo de que tenga que reaccionar como si fuera inconverso. Ya no es así, hermanos. Sino que ahora, en medio de esa condición de desánimo, desaliento, descubra el otro fuego que le va a consumir, la palabra misma, que lo va a sacar de su estado actual. Y este desaliento, hermano y hermana, se va a ir de su vida. Si usted como creyente reconoce quién es usted y cuál es ese fuego que hay en su corazón, que es la palabra ¿qué? Misma, la palabra de nuestro Dios. Esa palabra que nos consuela por siempre. Por tanto, leamos el versículo 11, la primera parte. Dice así: Mas Jehová está conmigo como poderoso que gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mis amadas hermanas y hermanos, no deje que el desaliento le queme, por favor, sino más bien que el fuego de la palabra, que el fuego de Dios, sí sea el que le consuma. Nuestro Dios está con usted, hermano y hermana. Amén. En su familia, en su trabajo, en su condición, en lo que usted esté pasando que le esté causando desaliento, en su ministerio, en la tarea que le ha sido encomendada o que le será encomendada más adelante. Dios le encomendará alguna tarea. Pero Dios está con usted como poderoso gigante y Él le va a alentar para seguir. Y ahora, sírvale con más amor, sírvale con más pasión y con más entrega. Solamente así, hermano y hermana, podrá tener la oportunidad de ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su iglesia, en su trabajo y en la tarea que Dios le ha encomendado. No me siento preparado, preparada, pastor. Dios le asigna por una razón, porque Él sabe que puede hacerlo y que si la señora se siente preparada, Él que le va a capacitar. Y termino con esto, hermano, por favor, porque muchos podemos decir: pastor, por más que intento, siento que no puedo servir a mi Señor, que me desanimo más. Mateo 16, por favor. Esos pensamientos a veces son los que el enemigo usa como esa herramienta para desalentar y desanimar. Son pensamientos humanos. Mateo 16, por favor. Y quiero que me acompañe. Tenemos una indicación que nuestro Dios, en la persona de Jesucristo, dijo a sus discípulos y que hoy podemos aprender como seguidores mismos de nuestro Dios en Jesucristo. Mateo 16, voy a leer el versículo 24 en adelante.
Dice la palabra del Señor así, hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mis amados hermanos, para seguir a Jesucristo, dice la palabra del Señor de esta manera, versículo 24. ¿Queremos ir a Jesús, hermanas? Amén. Amén. ¿Queremos ver su gloria? Amén. Tenemos que menguar y negarnos a nosotros mismos, así como Jesucristo lo hizo. Tomar la cruz, aprender del sufrimiento y seguir a Jesús. No aferrarnos a la vida, a las cosas terrenales, sino ahora aferrarnos, hermanos, a las cosas que celestiales. Las cosas terrenales y la vida terrenal es temporal, mas las cosas celestiales y la vida celestial es la vida eterna. ¿Cuántos no queremos participar de esa gloria, hermanos? Amén. Amén. Nuestro Cristo, nuestro Señor viene y viene pronto. Así que preparemos nuestros corazones para que podamos ser alentados cada día por su Santo Espíritu. Amén. Póngase de pie y oremos a nuestro Dios. Le pido a mi hermano Isaac que pueda hacer esta oración de confirmación por este mensaje, por favor. Buenas tardes, hermanos. Realmente creo yo que el mensaje nos alienta a seguir trabajando, buscando al Señor. Creo que no hay más que decir en cuanto a su palabra. Solo les quiero leer un versículo, Levítico 6, versículo 12. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana. El fuego es ese calor ardiente que nos decía el pastor. En Lucas nos relata un momento cuando los dos hombres van a Emaús, y cuando se decía uno al otro, no sentíamos ese ardor en nuestros cuerpos. Y el altar no es el altar en el templo, sino que es nuestro cuerpo. Cuando hablaba el pastor del profeta Isaías, y en Romanos hay una cita que dice que los altares fueron derribados, pero fueron sus santos. Y si nosotros tenemos desánimo y cada mañana ponemos esa leña, ponemos ese tiempo de oración, el Señor nos va a animar. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, le damos gracias, oh Dios, por su palabra expuesta, Padre. Es cierto, bendito Dios, quien no ha tenido desánimo tanto en la vida familiar, bendito Dios, como nuestro trabajo junto a usted, Padre Santo. Gracias, Señor, porque está usted a un lado nuestro como ese gigante y nos toma con su poderosa diestra, Señor.
y nos dice: no temas, estoy contigo. Por favor, bendito Señor, sea enfermedad, sea carencia en la mesa, Padre, sea desánimo espiritual, bendito Dios, sea un problema, Señor, con nuestros hermanos, toda esa raíz de amargura, Señor, sea en su amor, en su misericordia, Padre, derribada, Padre bendito. Y tomemos, Señor, cada que estemos desanimados y elevemos sus manos, nuestras manos en busca de su ayuda, Señor, por favor, tómenos, Señor, con sus preciosas manos y díganos: no desmayes, porque estoy contigo. Bendito Señor, por favor, se lo rogamos, Padre, se lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos.